Bendiciones con todos. Tema 288. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el juicio de Jesús, parte 3. Y utilizamos Mateo capítulo 26, versículo del 63 al 68, que dice lo siguiente. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: Eres reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La declaración del Hijo del Hombre. Ante la insistencia de Jesús de permanecer en silencio, el sumo sacerdote le exigió que respondiera si acaso él era el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, a lo que él respondió de la siguiente manera: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En estas palabras Jesús le afirmó que efectivamente era el Hijo de Dios y que se sentaría a la diestra del poder de Dios, tal y como lo afirma uno de los salmos. Mire el Salmo 110, versículo 1, lo que dice: Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Además, les dice que verían al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, lo cual también hace una referencia a una profecía de Daniel. Escuche Daniel capítulo 7, versículo del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Aquí Daniel utiliza otro de los títulos mesiánicos, el Hijo del Hombre, el cual también es utilizado por nuestro Señor. En este momento Jesús estaba sufriendo a manos de estos perversos hombres. Ahora era su prisionero, pero Jesús les decía que llegaría el momento donde regresaría y su Padre le daría todo el poder sobre esta tierra. Caifás fue directo a preguntarle a Jesús si él era el Mesías esperado por todos los judíos. Sin embargo, su pregunta no era hecha con el fin de buscar una respuesta que lo guiaría a la verdad, sino que había cerrado su corazón para no creer, ya que había rechazado al Hijo de Dios. El desprecio de los líderes religiosos hacia Jesús. Ante la respuesta de Jesús que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, aquel Hijo del Hombre que vendría en las nubes, los principales líderes religiosos lo rechazaron con un terrible odio diabólico. En primer lugar, vemos la reacción del sumo sacerdote. Dijo: Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Aquí vemos a un hombre hipócrita, supuestamente indignado con el celo del Señor, ya que hasta sus vestiduras rasgó. Pero era un hombre ciego, que en lugar de ser el primero en reconocer quién era aquel hombre al cual estaban juzgando, lo acusaba de blasfemo. Ya anteriormente este hombre llamado Caifás había convenido con sus colegas que era mejor que un solo hombre muriese por toda la nación.
Escuche lo que dice San Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y que no que toda la nación perezca. Fue Caifás quien reconoció a todos los sacerdotes y líderes religiosos que lo mejor era dar muerte a Jesús, ya que su fama crecía, así como el número de sus discípulos, y esto podía poner nerviosos a los romanos y promover una futura rebelión que terminaría en una gran matanza. Por ello, era mejor que muriera un solo hombre por todo el pueblo. Sin saberlo, este hombre impío, que para este momento fungía como sumo sacerdote, estaba profetizando lo que iba a ocurrir: la muerte de Cristo para salvar a muchos de sus pecados. Además, los demás miembros del Sanedrín convinieron en que Jesús tenía que morir. Dice así: y respondiendo a ellos, dijeron: es reo de muerte. Ahora bien, no podríamos decir que todos los miembros del concilio participaron de este terrible pecado, ya que podemos ver cómo había otros principales entre los judíos que seguían a Jesús, como por ejemplo Nicodemo, quien fue de noche a buscar a Jesús. Miren lo que dice San Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. También tenemos a José de Arimatea, lo que dice Marcos 15:43. Escuche: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Por tanto, no es difícil creer que no todos los miembros del Sanedrín consistieran en este juicio injusto. El odio y desprecio por parte de los líderes religiosos de los judíos queda muy evidente en estos versículos. No cabe duda que el diablo descargó toda su ira por medio de estos hombres impíos. Mire lo que dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La forma de cómo estos hombres se comportaron fue extrema en maldad, ya que le escupieron su rostro, le dieron de puñetazos, lo abofetearon burlándose de él, diciéndole que les profetizara quién era el que le había pegado. Lucas nos dice que para golpearlo le vendaron los ojos. Miren lo que dice Lucas 22:64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Aquel día apenas comenzaba el martirio de Jesús, ya que para este momento sus discípulos lo habían abandonado. Uno de ellos lo había traicionado. Había sufrido un juicio injusto donde lo habían condenado bajo el testimonio de falsos testigos. Lo habían golpeado y escupido en la cara, recibiendo todo el escarnio posible de parte de sus enemigos. Pero todo esto era necesario, y Jesús lo sabía, porque no obtendría la victoria final sobre la muerte si no pasaría por la cruz. Aquel día nuestro Señor fue juzgado injustamente, pero nuestro Señor se mantuvo firme para enfrentar su sacrificio para la redención de muchos. El juicio de Jesús, tercera parte. Le escupieron, le dieron de puñetazos, se burlaron. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano? Cada vez que pecamos, cada vez que hacemos lo malo, nosotros hacemos lo mismo. Pero como dijimos anteriormente, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día para comenzar a hacer la voluntad de Dios y darle gracias a Cristo, porque Él sufrió lo propio. Él murió en la cruz, derramó su sangre
resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y eso es maravilloso para saberlo y vivirlo. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias te damos por las bendiciones recibidas. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu enseñanza, mi Dios, que aprendemos. Gracias te damos por tu misericordia, porque por tu misericordia continuamos acá, porque sinceramente no merecemos nada, Señor, porque hemos sido malos. Hemos sido malos. Por lo cual te pedimos perdón, Señor. Y que nos laves con tu sangre preciosa, Padre. Te damos gracias también por la iglesia que formaste, mi Dios. Danos sabiduría para seguir predicando tu palabra. Pero tu palabra. Danos inteligencia para hacer juicios conforme a tu palabra, Señor. Te damos gracias por la familia, por los amigos, por todas las personas que escuchan la palabra de Dios. Que sigamos escuchando, que sigamos aprendiendo, Señor. Y gracias por todo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y les deseamos a ustedes un día lleno de bendiciones. Y sigamos escuchando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? No se olvide de hacer obra de evangelista. ¿Sabe cuál es la obra de evangelista? Muy fácil. Reenvíe estos videos a otras personas. Reenvíelos. Vuélvalos a escuchar. ¿Sí? Suscríbase para que pueda volverlos a escuchar. Y para que anime a otros también para que lo escuchen. Eso es evangelismo. Y Dios le va a bendecir por eso. Muchas bendiciones.